¿Cómo se encuentra, mi profe? ¿Usted cree que se iba a ir sin presentarse en el Congreso Colombiano de Educación? ¿Ah? Buenas tardes, sí. ¿Qué más? Contra todo ¿Cómo pronóstico. tanto tiempo desde las 9 de la mañana esperándola? Ya yo estoy aquí con el ministro. Aquí va a tener nómina de lujo porque ya tengo al ministro conectado, tengo al polaco conectado ya para la cierre. Estamos esperando que su merced sea la que termine. A lo que usted termine, nos vamos en el en vivo. ¿Así o más presión? Ah, más presión, más presión. Porque esta es la primera vez que hago este tipo de cosas, le cuento. Bueno, no, pues, Bueno, ¿qué le digo yo? Pues no, mi vida, tienes el uso de la palabra, tienes los mismos 20 minutos, pero tienes, ya sabes que tienes nómina de lujo. Un ministro, un embajador, el director del Congreso. No, en serio, ya yo estoy enlazado. Te voy a mostrar, mira, yo estoy enlazado con el cierre. Estoy enlazado, te están escuchando. buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ah, qué Damos nervios. inicio entonces para que tú terminas y me voy al en vivo. Listo. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un placer para mí y en nombre de mi compañero Frank Darwin Helves, que en este momento no se encuentra con nosotros por cuestiones laborales, de presentarles a ustedes una reflexión acerca del contexto que se encuentra en este momento en la frontera. Hemos llamado nuestra ponencia Diversidad Reflexiva en torno a la frontera colombo-venezolana, un análisis del presente. La presente ponencia tiene como objeto desarrollar la premisa hacer visible lo invisible, referente a la necesidad de un acercamiento por parte de la academia ante la problemática identitaria que sufren los habitantes en territorio fronterizo, enmarcando en su plano histórico, geopolítico y geocultural, para permitir efectuar un análisis reflexivo de los imaginarios sociales ante la necesidad de ser estudiados, comprendidos, expuestos y abordados desde una perspectiva holística, epistemológica y ontológica en el constructo de imaginario social ciudadano fronterizo, cuyos resultados permiten una reflexión bajo un enfoque multidisciplinar que incentive políticas públicas y acciones encaminadas al reconocimiento del derecho de inclusión, a la cooperación entre los estados inmersos en la problemática, promoviendo los principios de equidad, igualdad y tolerancia, afianzando lazos desde lo homogéneo y lo heterogéneo, de la diversidad que resana en la brecha social existente. Desde el punto de vista del análisis reflexivo, es imperiosa la necesidad de conocer la esencia del deber ser en un constructo social inmerso en una problemática ontológica del mismo, el cual es conocido como un imaginario social. Desde un contexto específico ubicado en la zona espacial conocida como frontera, especialmente la colombo-venezolana, observándose como un punto equidistante de límites imaginarios, cuya realidad se sitúa entre lo heterogéneo y lo homogéneo de sus partes, tomando a Baeza 2000 como apoyo para el desarrollo del término anteriormente mencionado en la investigación, permite así explicar el imaginario social como aquel quien cumple el papel de designar una representación social de la conciencia colectiva por medio de una construcción dialéctica sobre la autopercepción de la propia existencia como conjunto, cuya característica principal recae en su ubicación, entendiéndose como el escenario especial que propicia una convergencia a través de dos contextos que históricamente fluctúan entre la cooperación y la tensión. En este escenario se entiende por qué entre 1999 y el 2008 la relación entre gobiernos nacionales de Colombia y Venezuela han fluctuado entre la tensión y la cooperación. Por un lado, hay tensión por los diversos fronterizos que aún existen entre ambos países. Por otro lado, se presentan importantes procesos de cooperación e integración en el plano comercial, industrial y los proyectos de infraestructura. La Verde Tapia 2009. La naturaleza especial y la cercanía a este escenario facilita el vínculo dialéctico, gestando múltiples constructos sociales dotados de elementos propios de cada uno de sus miembros, declarando un pensamiento colectivo desde su quehacer cotidiano y su expresión subjetiva. El imaginario social es una expresión forjada por Cornelius Castoriadis en 2007, en la cual frecuentemente hoy algunos investigadores sociales y periodistas sustituyen términos como mentalidad, conciencia colectiva o ideología,
como forma de designar las representaciones sociales. Baeza 2000 afirma que los imaginarios sociales se constituyen en singulares matrices de sentido existencial, como elementos coadyuvantes de la elaboración de sentidos subjetivos atribuidos al discurso, al pensamiento y a la acción social, citado por Hurtado 2004. Soportando el concepto de identidad ciudadana en la representación del imaginario social, adoptando una identidad propia al ubicarse en el área de frontera, tomándose consigo unas características identitarias subyacentes que determinan una particularidad en pensamiento, acción y tradición, frente a otras regiones de un Estado-país, generando consigo una crisis, de acuerdo a Malouf, 2012, la cual desemboca en una actitud sectaria, parcial e intolerante que conlleva la xenofobia, acrecentando la brecha social entre los individuos de una comunidad, acuñando términos dentro del componente discursivo como lo son los términos de los nuestros y ellos. Promueve la ideología de exclusión social que trae por consecuencia una legitimación de violencia del tipo cultural, invisible y directa, viéndose validada en la teoría triangular propuesta por el sociólogo Galtung, donde expone la necesidad de reconocer y señalar las acciones intrínsecas de la costumbre que afectan directa e indirectamente a la dignidad de cualquier persona. De esa manera, las clasifica para poder, de esta forma, reconocer las diferentes clases de violencia que se presentan en la sociedad. La violencia directa, física y o verbal es visible en forma de conductas, pero la acción humana no nace de la nada, tiene raíces. Se indican dos: una cultura de violencia, heroica o patriótica, y una estructura que en sí misma es violenta por ser demasiado represiva, explotadora o alienadora, demasiado dura o demasiado laxa para el bienestar de la gente. Las grandes variaciones de la violencia se explican fácilmente en términos de cultura y estructura. La violencia cultural y estructural causan violencia directa, utilizando como instrumentos actores violentos que se rebelan contra las estructuras y empleando la cultura para legitimizar su uso en la violencia. Galtung, 1998. Por tanto, la incidencia ocasionada por la crisis identitaria del imaginario colectivo en el área de frontera colombo-venezolana nace a partir de las diversas percepciones como lo son la etnia, la cultura, las políticas públicas, la nacionalidad y sentido patriótico selectivo, lo cual no es nada novedoso, puesto que las repercusiones históricas del territorio desde los enfoques económico y político han permitido el incremento de esta problemática. Estas prácticas discursivas originan estereotipos y prejuicios que van legitimizando por la acción hegemónica de algunos gobiernos y algunos sectores, que a través de la institucionalidad propagan la ideología valiéndose de unos medios masivos de comunicación e información. Estos discursos coadyuvan a la desigualdad estructural en contra de los migrantes, puesto que mediante el poder y la persuasión se tejen estereotipos que se justifican a través de las falsas creencias. Ávila Romero, 2020. Así pues, trascendiendo hasta la actualidad en una brecha mental caracterizada por prácticas xenófobas y aporófobas representadas en la sobreexplotación de los migrantes, discursos políticos nacionalistas apoyados en cámaras de eco digitales, redes sociales, en las que se estigmatiza por el uso recursivo y semiótico de los memes y tropos usados como herramienta de burla ante la condición del desplazado, la reafirmación de su condición como inmigrante y el afianzamiento del estereotipo de materia peyorativa, patrizando el componente cognitivo, ideológico, emocional y cultural, camuflando en un mensaje humorístico con tintes de odio. Un estudio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, sobre lo que hablan los colombianos en redes sociales con respecto a los venezolanos, encontró que en muchas ocasiones son mensajes de odio, rechazo y temor a los extranjeros. En un estudio en el que se analizaron más de 14.000 conceptos, ACNUR encontró que en las conversaciones se generaliza e invisibiliza el drama que vive el pueblo venezolano que llega al país. Además, esta investigación reveló un porcentaje importante en que los colombianos asocian la llegada de los venezolanos como aumento del desempleo, la criminalidad, la prostitución y la venta de estupefacientes. Revista Semana 2018. Por tanto, la vulneración sistemática de los derechos inherentes a la persona se materializa a causa de los efectos
resultantes de prácticas xenófobas y aporófobas que atentan de forma directa su imagen colectiva y provocan actos de violencia contra un grupo que no está bien establecido, afectando la percepción del imaginario colectivo, por consiguiente, a más de un ciudadano de frontera. Por lo tanto, dichas características son resultantes de percepciones disociadas del ciudadano migrante y el ciudadano en frontera, cuya problemática desencadenan y materializan en cierto segmento de la población la frontera, de esta forma proyectando una vulneración sistemática de los derechos inherentes a la persona plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, afectando su imagen colectiva y provocando actos de violencia contra un grupo minoritario dentro de un conjunto preestablecido, cuyo eje de estudio recae en la dignidad inherentes a la promoción de una convivencia pacífica entre las personas, como lo dicta en su preámbulo quien considera que la libertad, la justicia y la paz en un mundo tienen que por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Este contexto se encuentra afianzado por los sucesos ocurridos en el territorio venezolano, puesto que quieras o no reconocer, tienen un impacto directo en el pensamiento imaginario colectivo, suscitando conjeturas de carácter heterogéneo, favoreciendo los discursos políticos, comulgando con los enfoques de patriotismo y nacionalismo, a tal punto que moldean con el uso del discurso de neologismos, como son los términos castrochavista, veneco y veneca, cuyo fin se hace evidente al emplear estas connotaciones como una diana, a la cual se dirigen todas las críticas y señalamientos al momento de presentarse cualquier tipo de problemática interna de Colombia, designando así su responsabilidad como única causa y origen de todos los males. De modo que distorsiona y entremezcla la dicotomía de los conceptos. Como ciudadanos. Sí, señor. Desarrollando términos a través de la parte jurídica, de conceptos de nacionalidad y ciudadanía, podemos hacer una conclusión bastante clara y concisa. Es necesario que la academia examine la problemática existente en la zona de frontera para reconocer, analizar y comprender a partir del imaginario social las características homogéneas y heterogéneas de la diversidad de sus habitantes y la crisis identitaria generada bajo la premisa hacer visible lo invisible. Desde el enfoque ¿somos ciudadanos de frontera o somos ciudadanos en la frontera?, puesto que la confusión semántica presentada en la actualidad entre las preposiciones de y en cambian toda la percepción de las problemáticas inherentes al presupuesto del constructo social ciudadano de frontera. Por lo tanto, el empleo de la preposición de señala un aspecto que determina el espectro legal de un individuo perteneciente a un punto determinado en un punto geopolítico y cultural conocido como zona de frontera. La preposición en engloba a todas las habitantes que forman parte del escenario donde interactúan factores que influyen en el comportamiento cotidiano, tales como la historia, la cultura, la cosmovisión, tradiciones y construcciones y costumbres que se presentan en el área geográfica especial como un objeto idóneo a la investigación que permitía reflexionar sobre la diversidad identitaria de un contexto y constructo social. De esta forma, promover el desarrollo de las políticas públicas orgánicas que sean adecuadas a la situación especial que viven los habitantes de frontera desde un contexto geopolítico, geocultural y geoeconómico para el ejercicio y garantía de la no vulneración de los derechos humanos, puesto que la situación fronteriza se materializa en un paradigma social, legal y legítimo entre los conceptos de ciudadanía y nacionalidad, permitiendo así una adecuada cooperación entre fuerzas productivas de cada estado, sus respectivas condiciones económicas que procura de mayores y mejores oportunidades laborales encaminadas al bienestar del imaginario social colectivo desde un perspectivo ciudadano de frontera y así mitigar las reacciones negativas entre la presencia de la diversidad identitaria localizada en la parte determinada de la región, promoviendo el derecho a la integración, la equidad y la tolerancia. Muchas gracias. No, al contrario, te agradecemos mucho. No vamos a alcanzar esas las preguntas. Te voy a pedir el favorcito que de pronto el día lunes o martes sigamos esta conversación
dejamos acá, digamos, lo interesante era que te hicieras tu participación en el Congreso. Ya me entiendes que tengo a todo en parrilla, doy inicio en 5 minutos, entonces me agradaría muchísimo seguir en la disertación, pero ya se me vence el tiempo. Entonces, más bien, si le parece prudente, el día el lunes o martes entramos en contacto y le hago las reflexiones que tendría de su presentación. ¿Le parece bien? Por supuesto. Mi compañero les envió a ustedes esta presentación, en caso tal de que quieran leerla pues completa, dado que el tiempo estuvo corto para mí, por si necesitan leerlas o algo así, no sé. Bueno, listo, te agradezco mucho. Te espero en el Facebook Live del Congreso para dar el acto de cierre. Es que si no doy ya inicio allá, no van a haber certificados, no va a haber, mejor dicho, tú me entiendes. No te preocupes. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la paciencia y pues por tanto. De verdad, muy agradecido. Listo. Bien, entonces ahora sí podemos empezar a cerrar salas. Ya ahora sí podemos cerrar sala. Entonces ya puedes parar grabación.